Bien. Sí. Ok. No aparece el... no aparece. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y amigos, acá en la sede y aquí en la plataforma y aquí en nuestra sede, en el corredor cultural Miguel Anguiano Carlos. Le voy a pedir poner atención a la exposición porque ya empezamos a grabar. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos a nuestra expositora Elvia Arbizo con la conferencia Proceso y prisión de Francisco Villa. Proceso y prisión de Francisco Villa. Elvia Arbizo tiene ya más de 35 años haciendo investigación. 23. Dice que 23, pero yo ya hace más de 35 años que me la he encontrado en los archivos allá en Amiquipa, en Guerrero, aquí en Chihuahua. En todos lados la conocen como una investigadora muy acuciosa. Su tema predilecto o preferido es Guerrero y todo lo que se refiere a Guerrero, pero sobre todo su tierra, la Amiquipa. Elvia, inclusive, nos la hemos encontrado allá en los archivos haciendo investigación, no solo por un día, 2, 3 días, 2, 3 semanas. Ella, cuando se mete a hacer una investigación, dura meses haciendo investigación en los archivos. Es conocida aquí en todo el estado de Chihuahua. Entonces, le voy a dejar el micrófono aquí a nuestra compañera Elvia Arbizo. Permítame. Está compartiendo la pantalla. No se ve. No se ve, no la veo. A ver, ingeniero, otra vez. Aquí se está compartiendo la pantalla. Pero sí hay que abrir el archivo que se está tomando. Abrirlo a PowerPoint. ¿Aquí? Hay un doble clic. Ahí va. Se preocupe. Ya no me vi. Vamos a esto. ¿Es correcto? Sí. Pero aquí a ver, ¿cómo se le pone para que nada más se vea? En vista. A ver, usted. En vista. Sí. Y si no le puse acento en la cara. Ah, está. Ahí está. Muy bien. Ya. Ya. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Y doy la bienvenida también a un personaje muy importante, ¿verdad? El bisnieto de Francisco Villa, Pancho Villa García. Un aplauso para nuestro invitado. Todos son invitados de honor, pero ahora tenemos otro también. Pues muchas gracias. Y pues sí, para... Vale. Disculpen. Disculpen una falla técnica, pero acá estamos nerviosos porque es la primera vez que me pongo a operarla aquí el equipo. Sí, efectivamente, ya lo presentó Elvia. Okay. El procedimiento va a ser esto, miren. En este ciclo de pláticas, de conferencias sobre Francisco Villa, que son 3 meses, en esta ocasión, Francisco Villa anda haciendo un recorrido por todo el país
y tiene aquí en Chihuahua desde el jueves, viernes, sábado, domingo, estarán aquí el lunes también, ¿verdad? Mañana más. Pero ahorita lo que nos viene a solicitar, él conoce de la trayectoria del grupo, el grupo de historia del Parque Revolución, que para su conocimiento es el Parque de la Revolución, pero ya estamos registrados así. Muy bien. Entonces, lo que nos está pidiendo es, ahorita terminando la plática de Elvia, vamos a suspender un momento la sesión de preguntas y respuestas para que él nos dé un mensaje de lo que andan haciendo. Entonces, vaya, es algo que desde el principio debía haber comentado. Ya lo hicimos. Entonces, adelante, bienvenido. Gracias, Elvia. Ok, maestro, gracias. Pues sí, ahora sí continuamos. Hoy mi tema es proceso y prisión del general Francisco Villa. Maestro, ¿dónde voy para avanzar? No se ve la exposición, se ve solamente la serie de archivos que tienen expuestos. Ah, ok. Tendría que dejar de compartir eso y abrir el archivo, no sé qué. Abra el archivo. Ahora sí. ¿Confirmen? ¿Sí está bien? Ahora sí, gracias. ¿Ahora sí ya? Bueno, pues ahora sí ya se corrigió el pequeño error. ¿No te dijimos más? No, sí, ya se ve muy bien. Entonces dijimos proceso y prisión del general Francisco Villa. Ok, vamos, y para ubicarnos en el tiempo, en el año que sucedieron los hechos, voy a comenzar primeramente con Francisco I. Madero para podernos ubicar en el tiempo. Francisco I. Madero es nombrado presidente de la República el 6 de noviembre de 1911. Al comenzar su gobierno, tuvo una oleada de levantamientos al ver sus opositores incumplidas las promesas del Plan de San Luis que redactó el señor Madero. A finales de 1911, Villa acude a México por órdenes de Madero, que tenía malos informes del general Orozco. El Centauro le reitera su lealtad y que cuente con él. El 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, documento sobre la reforma agraria. Y el 25 de marzo de 1912, Pascual Orozco se levanta en armas con el plan de la empacadora. Hay otros dos levantamientos anteriores, pero no vamos a enfocarnos en ellos. Nos vamos a enfocar nada más en Pascual Orozco, en su levantamiento de Pascual Orozco. ¿Sí me puede quitar esto? No se puede. Sí, sí, un momentito, ¿sí? Pues dame aquí. Es lo más chiquito que se puede hacer. Ah, ok. Y luego aquí, ¿cómo lo voy a pagar? Para revisar. Sí. Con la flecha. No. Ahí. Ahora sí con las flechas. Ahí está ya habilitado unas flechitas. Bueno, y para sofocar el movimiento de Pascual Orozco, que causaba bastante mal al gobierno maderista, se decide enviar al general José González Salas
que renuncia a su cargo de ministro de Guerra y de Marina el 5 de marzo de 1912. Él era el secretario de Guerra y de Marina de Madero. El general González Salas era un general teórico que no tenía experiencia en batallas campales y menos en guerrillas, nombrando en su lugar como ministro de Guerra al general Ángel García Peña. La campaña se inicia por tren con el general González. Cuando iba llegando a la estación ferroviaria de Rellano, kilómetro 1313, cerca de la población de Jiménez, Orozco envió una locomotora cargada de explosivos, provocando un gran número de bajas entre los federales. El hecho ocurre el 24 de marzo de 1912. Aprovechando los colorados, aquí se les puede nombrar colorados o orozquistas, es lo mismo, para lanzarse al ataque, causando la retirada del general González, huyendo a Torreón. Avergonzado por la derrota de Orozco, el general González se suicida en Bermejillo, Durango. Orozco traía 6,000 hombres en diferentes frentes. Hay otras fuentes que mencionan que traían más hombres, pero yo pues encontré que es nada más 6,000 hombres en diferentes frentes. El general Salas contaba con 600 federales, muriendo en ese ataque del tren 22 federales. Madero apenas tenía de presidente 3 meses, 24 días, y ya tenía todos esos problemas. El general Felipe Ángeles pudo haber sido nombrado secretario de Guerra y Marina, pero no se podía porque tenía nomás 4 meses como general y no estaba ratificado por el Congreso. Ay, ya se me volteó una. Se me pasó. Aquí vamos a ver al general brigadier irregular Emilio Pascual Campa Jaques, el orozquista de vanguardia. Vanguardia quiere decir que iban siempre adelante. Y el de la idea de arrojar una máquina loca contra los federales, quedando el campo sin levantar, con cadáveres insepultos, numerosos heridos que perecieron de hambre y por falta de atención médica. El campo queda en manos de los orozquistas. Triunfo en que recogieron armamento y botín de guerra. Primera batalla ganada por los orozquistas, la batalla de Rellano. Yo pienso que era una batalla muy ventajosa. Bueno, eso es. Bueno, aquí tenemos al secretario de Guerra y Marina, general José González Salas, quien se suicida con solo 50 años ante la vergüenza, ¿verdad?, de que pues no era muy experto en ese tipo de guerrillas, ¿verdad?, lo que traía Orozco. Y quien lo sustituye nombra Madero al general Ángel García Peña, teniente de artillería de 56 años. Los dos son nacidos en Chihuahua. Y para detener las fuerzas de Orozco, Madero recurre a un personaje con experiencia militar, jefe de la División del Norte Federal, y nombra a Victoriano Huerta como jefe de operaciones contra el orozquismo en el norte. Lo primero que dice Huerta: sí acepto, señor Madero, pero nadie se debe de mezclar en mis decisiones. Huerta tenía la carrera de ingeniero constructor combinado con experiencia militar en campañas, pues había sofocado en 1900 a los yaquis de Sonora, en 1903 a los mayas de Yucatán, a Canuto Reyes en Guerrero, en el Porfiriato, y a los zapatistas en el interinato de León de la Barra. Acuérdense que León de la Barra, cuando se va Porfirio Díaz al exilio, él es el que lo suple. Y junto con Huerta, envía el presidente Madero al estado de Chihuahua a sus hermanos Raúl y Emilio, agregando un tercero, a Francisco Villa. A Huerta no le caían bien los revolucionarios, los consideraba una masa sin disciplina. No, al revés. El 2 de abril, los colorados atacan Parral.
donde resulta triunfador la brigada de Pancho Villa. Madero envía una carta al Centauro, fechada el 10 de abril, donde le comunicaba: he sabido que te has portado como los hombres, dándole un ejemplo al traidor de Orozco. Te felicito calurosamente y te pongas a las órdenes del general Victoriano Huerta. Híjole. Ay, Dios mío. El propio Villa comentaba que Huerta tenía un trato amable, pero que se le encomendaban faenas muy difíciles y fatigas abrumadoras. Los militares, como el general Huerta, no los aceptaban, buscando todos los días cómo hostilizarlos. Mientras Villa aprovecha los recursos en Parral y vuelve a las armas junto con Tomás Urbina, Fidel Ávila, Nicolás Fernández, pidió préstamos forzosos, se expropiaron caballos, municiones y fondos del Banco Minero, que era propiedad de los Krill, que estaban a favor de la revuelta orozquista. Préstamos forzados del 3 de abril de 1912 a la Compañía de Rastros de Torreón y Parral, 5,103 pesos. Miren, nada más puse un documento, pero hay muchos documentos de todos los préstamos forzados que hizo Villa para la campaña militar. Con el botín obtenido se pagó soldados a razón de unos 50 diarios. Se compraron uniformes, monturas, frenos, comida, forraje. Se dieron 3,000 pesos Urbina para voluntarios de Guadalupe y Calvo. Y siguiendo las costumbres, 5,000 pesos de plata los enterró Villa en la sierra de Santa Bárbara. Ay, por si quieren ir a buscarlo. El 18 de abril, Huerta y Madero, que autorizó el poder para dar a Villa el título. El 18 de abril escribe Huerta Madero que le autorice para dar a Villa el título de general brigadier, para poner algunos grupos a los órdenes, para halagarlo, y creo que dará muy buen resultado. Miren, aunque Villa a veces estaba en contra aunque Huerta estaba en contra a veces de Villa, pero él mismo lo promueve para que se le dé el título, el ascenso a general a brigadier, porque le daba muy buenos resultados en las batallas. El 21 de abril, Villa se encuentra en Gómez Palacio y le escribe a Madero: según indicaciones de su grata, estoy a las órdenes del general Huerta. O sea, ya para el 21 de abril ya estaba con Huerta. El 2 de mayo, el general Huerta revisa la columna de Villa en Torreón, que consta de 400 hombres, otros 500 de Tomás Urbina. En Parral se hace un nuevo uniforme por órdenes de Huerta. Villa es aliado de Huerta, sirve al maderismo, pero no le cae bien Huerta, pero a Villa tampoco le cae bien Villa, o sea que estaban correspondidos. Aquí sí me llamó mucho la atención, se les quise poner cómo organiza las fuerzas para combatir a los orozquistas, el general Huerta, la brigada de infantería, una de caballería al mando del general Rábago, la artillería de Rubio Navarrete, que era muy efectivo como artillero. Aquí algunos fuentes me dicen que Rubio Navarrete estaba a la altura de Felipe Ángeles como artillero, pero pues yo tengo mis dudas. Y las fuerzas regulares del Ejército Federal. La brigada de Eugenio Aguirre Benavides era irregular, formada por los ferrocarrileros y otras funciones. O sea, esta brigada es muy importante porque aparte de tener en funciones el arreglo de las vías férreas y puentes, tenía a su mando el batallón de fusilamiento, que era el SICO. Así, ahorita vamos a ver más adelante ese batallón de fusilamiento SICO. Emilio Madero con los carabineros de Nuevo León, Raúl Madero con la gente de Villa,
recibió el nombre de Cuerpo de Exploradores. Aquí les quiero mencionar que el Cuerpo de Exploradores era el frente más difícil a los que mandaban a los hombres al frente. Era lo más difícil y ahí estaba Villa con ellos. Y Raúl Madero era el hermano de Madero. Eso sí me llama la atención. Villa toma nota y aprenderá de las tácticas militares como el valor de la artillería por estar cerca de un militar profesional como Rubio Navarrete. 8 de mayo se produce un encuentro entre colorados y villistas en Trahualilo. Para mediodía ya Villa había derrotado a los orosquistas. El 9 de mayo, la Secretaría de Defensa ratifica el ascenso de general brigadier honorario a Francisco Villa por órdenes de Madero. Que no se nos olvide que lo promovió Huerta. A Villa, y aquí voy a hacer una mención, voy a hacer una pausa, una mención. A Villa le entrega, aparte ya tenía pues su grado de general brigadier, que se le otorga a Huerta, y después en 1914 el que le otorga el de general de división es Carranza. Pero eso, pues, esa es otra plática. Los primeros problemas entre Villa y Huerta. Última semana de mayo. El coronel Tomás Urbina Reyes, apodado el León de Durango. Me doy cuenta que la mayoría de los revolucionarios tenían sobrenombres y eso no me había fijado. Estando Villa en los ranchos colorados, supo con gran indignación cómo iban a tomar preso a su compadre Tomás Urbina, llevándosele unos soldados al cuartel con orden de fusilarlo. Villa se alejó una legua de los federales y ahí mandó un recado a los generales Telles, Rábago y Emilio Madero, diciendo: si algo le pasa a mi compadre, para cuando amanezca yo me retiro de la contienda y daré cuenta al presidente. Dirigiéndose al general Huerta. A las 8 de la mañana, Urbina ya estaba con Villa. Urbina había saqueado la hacienda y robado caballos, dinero y armas, con una escolta de 10 hombres a la hacienda de San Isidro. Y, o sea, esa la había robado Urbina, esa hacienda. Entonces, bueno, por eso lo iban a fusilar. Pero el mismo Huerta le ordenó a Villa: dígale a su compadre Urbina que vaya con una escolta de 10 hombres a la hacienda de San Isidro y traiga 500 reses. Urbina salió a cumplir la comisión. Luego, miren, a Urbina le encantaban ese tipo de comisiones. Lo que pasa es que hay algo muy tremendo aquí. Para 500 reses y 10 hombres, casi le iba a mandar al matadero. Pero pues Urbina era bien astuto, por algo le decían el León de Durango. O sea que se amoló Huerta, no le pasó nada a Urbina y llegó con las 500 reses. La última semana de mayo mandó llamar al general Villa, vaya usted con el general Rábago a Parral, establezcan ahí autoridades y regresen inmediatamente. Cuando pasaron por el Valle de Allende, lo recibieron con mucha simpatía, ramos de flores que eran para Villa. Para no despertar celos entre los federales, entregó el obsequio a los soldados. Esa noche se quedaron ahí, en Valle de Allende. En Parral, mandó un propio, pero Villa ahí de Valle de Allende manda un propio a Parral y les dice, por favor, que los agasajos fueran para el general Rábago. Luego establecieron en autoridades en Parral y se regresaron a Jiménez. Manuel Álvarez Rábago era un michoacano de 28 años. Está muy joven. El 3 de junio, Villa y Rábago regresan a Parral, a Jiménez, donde se encuentra. Híjole, no puedo. A ver. El 3 de junio, Villa y Rábago regresan de Parral a Jiménez, donde se encuentra el cuartel general de la División del Norte. Martín López le informa que la yegua, aquí encontré varios nombres, a ver cuál les gusta.
inglesa, pura sangre, pursang, yegua árabe o yegua muy fina. Ahí pónganle el que quieran. Que fue decomisada por Villa o por la gente del mismo. Se llevó y que se la había llevado un oficial, eso le comunica Martín López, y que Villa da la orden de recuperarla y que nadie se puede llevar un caballo sin su autorización por ser expropiada en un acto de guerra. Y quien reclama de su propiedad la yegua es un comerciante inglés llamado Marco Rusek, perteneciendo a su esposa Matilde Ramírez de Rusek, de la hacienda Los Remedios. Al inicio de la rebelión orozquista, y ese señor, al inicio de la rebelión orozquista, había sido proveedor de los colorados. El problema aquí es que Marco Rusek le entregó un automóvil a Huerta a cambio de que le devolviera la yegua. Entonces, pues no tenía cómo entregársela y pues tuvo que recurrir a reclamarle a Villa, ¿verdad? Que le devolviera la yegua. Pues ya le habían dado su automóvil. No avanza. Bueno, y aquí puse un pequeño cuadro, ¿verdad? Porque no hay una foto de la yegua. El centauro montado en su finísima yegua jimenense, de la que se apropió, motivo por la cual fue arrestado y enviado a la penitenciaría de México. El general Huerta pretendía fusilarlo, pues sentía celos profesionales contra Villa. Villa y Huerta no se caían bien, y a partir de la yegua todo cambió para mal. El 3 de junio, el centauro, ese mismo día envió un telegrama a Madero, que le entregó al telegrafista Jesús Delgado de la Columna, diciéndole a Madero que quería operar solo. Y otro a Huerta, en el que le comunica que no quería seguir sirviendo a su mando por no guardarle las consideraciones que él creía merecer. O sea que ya ha enterado Madero que él ya no quería estar con Huerta, y a Huerta le manda a decir también que ya no quería estar con él. El telegrama nunca llegó a manos de Madero. Al comenzar la campaña, Villa sufría de fiebres, pero seguía cumpliendo con sus deberes militares, muy resfriado. La campaña contra el orozquismo nomás duró 5 meses. Y faltan las campañas del noroeste. Esa hay una laguna que hay, pero esas pues ahí va, al rato las encontramos. El mismo 3 de junio, unos oficiales se presentaron en el Hotel Charles Chay, donde se encontraba Villa. Huerta se presenta ante él. Villa se disculpa que estaba muy sudado. O sea, Huerta lo quería ver a Villa, a él, en ese mismo momento. Pero Villa estaba muy sudado. Acuérdense que traía muchas fiebres y se sentía muy mal. Entonces Huerta lo quería ver al instante y él le manda a decir pues que no, que si era urgente iría, y si no pues lo vería mañana. Y Huerta se encendió y dijo que se iba a insubordinar, ordenando al coronel Rubio Navarrete que cercara con su gente y ametralle el cuartel de ese hombre y no me deje ni astillas. Fíjense, iban a volar todo el hotel de Jiménez, nomás por un hombre, ¿eh? Después, contra Rubio después contará Rubio, ¿verdad? Rubio Navarrete, que fue al cuartel de Villa y que todo estaba muy tranquilo, pues que el guerrillero estaba dormido y por eso detuvo el ataque preparado, que tenía preparado, que le había ordenado Huerta. El 4 de junio, envuelto en una cobija a las 7 de la mañana, Villa se dirige al vagón de tren que funcionaba como cuartel, mientras esperaba Huerta. Los coroneles Francisco Castro y Orán, al general lo desarmaron, a Villa lo desarmaron, bajándolo del carro de ferrocarril, escoltado por 10 hombres. Aquí vamos a ver otra vez al batallón Zico, que era el de los ferrocarrileros, el que arreglaba las vías y los puentes. Y aparte era del batallón de fusilamiento. No hubo consejo de guerra,
no se había enfrentado Villa a ninguna acusación. No le habían permitido defenderse, ni siquiera le habían dado las 24 horas de rigor de capilla, como las que le dieron a Felipe Ángeles, se lo tuvieron ahí atormentándolo ahí en el Teatro de los Héroes. A Villa luego lo iban a fusilar. Villa se dirigió a Orán. ¿Quiere usted decirme por qué van a fusilarme? Y no pudo continuar, porque a Villa se le rodaban las lágrimas. Ándele. No era el fusilamiento, sino la ingratitud y las muchas desconsideraciones. Orán pide que lo dejen hablar con Huerta. Pues el general estaba intercediendo por él. Al menos tenía derecho a saber por qué lo iban a fusilar. Regresa con malas noticias, que se proceda a la ejecución. Villa repartió prendas a los soldados, dijo algunas palabras a la tropa despidiéndose. Pidió un lápiz y escribió unos recados sobre las rodillas. Entregó su reloj y un poco de dinero a los soldados del fusilamiento. Cuando se presentó Rubio Navarrete, se interrumpe por segunda vez la ejecución, ordenando a los coroneles que lo esperen hasta que hablara con Huerta. Mientras Villa no acepta que le venden los ojos y tomó la decisión de arrodillarse para mitigar la caída del cuerpo. Villa sabía que los hermanos Madero, Raúl y Emilio estaban telegrafiando a su hermano para conseguir el indulto. El general Francisco Castro, jefe del pelotón, estuvo demorando su fusilamiento, a lo que Villa le agradece. En 1881, voy a decir algo de este general, que es muy importante. En 1881 a 1885 vino a Chihuahua este general Castro. En campaña contra los apaches, combatió a los de Tomochi. El general Castro vivió en Chihuahua y fue también miembro de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Ya muere grande. Aquí pues nos vamos a enfrentar al gran dilema. El 4 de junio de 1912, Francisco Villa frente al pelotón de fusilamiento en Jiménez, Chihuahua. Foto fue tomada por el médico de la División del Norte Federal, Pérez Alemán. Al enterarse que iban a fusilar a Villa, fue y trajo su cámara y pues se puso a tomar fotos. Dicen que hay más fotos, yo nada más he encontrado una, que tomó varias fotos. El pelotón de voluntarios era el pelotón Zico, que es el que ya dijimos ahorita. El de blanco es el que da la orden, apunte en fuego, es Hernando Limón. El general Castro es nada más era el jefe del pelotón, pero el que ordenaba la ejecución ya cuando estaban en el paredón, pues era Hernando Limón. Huerta, mientras tanto, estaba sujeto a las presiones de Francisco Castro y los hermanos Raúl y Emilio Madero. Y también se sumó Rábago, Navarrete y Orán. Todos los que abogaron por Villa estuvieron en un grande problema porque Huerta los pudo, pues sí, castigar, hasta fusilar. Mientras los maderistas irregulares se encuentran agitados, Rubio Navarrete llevará la noticia de la suspensión del fusilamiento. Lo que ya después comentó Villa, ¿verdad? Después, dice, yo que tanto combatí a los federales y ahora un federal le salvó la vida. Entonces Rubio Navarrete pues se vio muy preocupado, ¿verdad? Por la vida de Villa, abogó por él y pues es el que lleva la orden de que pues se suspende el fusilamiento de Villa y Villa vuelve a la vida. Se dice que le regaló una casa a Rubio Navarrete aquí en Chihuahua, que cuando viniera pues le iba a dar las escrituras, le dio un caballo ensillado y le regaló su espada. El coronel Navarrete lleva a Villa ante Huerta, o sea, todavía lo lleva ante Huerta y le pregunta, ¿por qué me quiere fusilar? Y Huerta solo le contesta así lo demanda mi honor militar. Y como les digo, todos los que hablaron a favor de Villa, pues a riesgo de su vida, fíjense, o sea, apreciaban mucho, como dijo Rubio Navarrete, apreciamos mucho al guerrillero. 20 minutos más tarde lo escoltan detenido a la estación para tomar el tren a Ciudad de México. Villa pide permiso para despedirse de sus soldados.
Antonio Parini, jalándolo del brazo, lo sube al tren. Años más tarde ese jalón le costará la vida. Se coloca un vagón con una carga añadiendo en la cola de pasajeros. Lo escoltan 50 hombres en diferentes, o sea, iban repartidos todos en el techo. Villa viaja en la caja. En Canutillo también, fíjense qué raro, tenían 50 hombres de escolta y luego cuando quiso aprender a Carranza para llevárselo también a que lo fusilara, ¿cómo se llama? Emiliano Zapata también llevaba 50 hombres de escolta. Le encantaban los 50. El conductor del tren se llama Rodolfo Fierro. Aquí es cuando a mí me llamó mucho la atención que cuando ya lo llevaban detenido, pues el conductor del tren era don Rodolfo Fierro. Huerta envió un telegrama a Madero dando cuenta de los actos, que lleva al centauro con carácter de procesado, nada más. A Villa lo acusan de haber cometido graves faltas, como apoderarse de bienes ajenos, así como amotinarse, pero Huerta reconoce que Villa es un hombre útil para el combate. O sea, eso sí, nunca dijo, por eso lo promueve para que darle el grado de general, de brigadier. Aquí encontré algo muy importante gracias a mi amigo Carlos Méndez Villa, que me prestó un archivo de la Secretaría de Guerra y de Marina, y encontré unos datos muy importantes. Dice, el licenciado Marcelino Dávalos, de 52 años, jalisciense, es quien practicó las diligencias de Jiménez en Jiménez. El 4 de junio, era el asesor general de Victoriano Huerta. Era un hombre muy inteligente. Los hechos que dieron lugar al proceso que se sigue contra Francisco Villa, que fueron remitidos el día 7 de junio. O sea, Marcelino Dávalos hizo toda la papelería para el proceso de Francisco Villa. El 14 de junio interceptan 4 cartas debajo de una piedra que los federales enviaban a las orosquistas para la venta de parque. O sea, entre orosquistas y federales había corrupción, porque los federales les estaban vendiendo parque a los orosquistas. Y entre ellas iba un cabo orosquista para Hugo Molina, donde le decía, para alguien muy especial, siempre tuyo, firma Marcelino Dávalos. Se me hizo muy gracioso, por eso lo puse, pero no puse todo lo demás, ¿eh? Era poeta, autor, dramático, político, licenciado en Derecho, y fue también uno de los constitucionalistas que estuvo cuando hicieron la Constitución de 1917. Aquí tenemos al general Victoriano Huerta con el general Rubio Navarrete, que ya dijimos que era el bigote fiero, que era un hombre muy, muy inteligente y que estaba a la par de Felipe Ángeles. Yo te digo, yo tengo mis dudas. Aquí tenemos un documento muy importante. Es cuando llevan ya a Villa preso, y lo llevan ya en el vagón el 5 de junio. Ya, acuérdense que el 4 de junio es cuando se salva. El 5 de junio, pues es cuando ya lo llevan. El secretario de Guerra, participa usted, que ayer remitía en calidad de preso al jefe de las fuerzas irregulares de esta división, Francisco Villa. Tengo el honor de comunicar a usted al general Ángel García Peña. Miren, así son muchos documentos. En cada estación iban diciendo que ahí iba el general preso, que ahí iba Francisco Villa, que ahí iba el irregular, en cada estación de ferrocarril. Se dice que Huerta trató de matar a Villa durante el viaje, dándole órdenes a la guarnición entre Torreón y San Luis Potosí, que detuvieran al tren y lo fusilaran. O sea, todavía Huerta pues no se quedó conforme, ¿verdad?, con esa contraorden que dio Madero. Y los jefes consultaron a México y recibieron la contraorden de que no se fusilara. Entonces, pues está difícil eso. Madero comunica a Huerta que proceda conforme a la ley. O sea, Madero pues lo único que hacía, pues según él estaba pegado a derecho, y pues que si ya llevaban a Villa preso, pues que procedieran conforme a la ley. El jefe de rurales, Francisco Villa, fue enviado a la capital por órdenes de Huerta. Villa llegó a Gómez Palacio, luego a Torreón, al amanecer pasa la noche en Monterrey,
y en el cuartel, y duerme en un cuartel de ahí de Monterrey, duerme en San Luis, y luego en otro tren que los llevará a México con su escolta de 50 federales. Los capitanes, híjole, ya se me brincó. Los capitanes villistas, Blas Flores y Encarnación Márquez, van como asistentes en el mismo vagón, habiéndose negado al general por órdenes de Huerta que le dieran comida, manta. Solo autorizó agua. Yo no creo esto que nada más eso que le dieran a Villa, que no le dieran comida ni nada. Llevaba 2 asistentes y llevaba comida, y en todas las estaciones vendían, yo es lo que investigué, vendían comida. Entonces yo no creo que llevaran a Villa con pura agua y con sus 2 asistentes ahí en un lado. Ellos no iban detenidos, ellos nada más iban en calidad de escoltas ahí de Villa, ahí para atenderlo. Hablando Villa con el encargado de la escolta y aclarando que ellos no eran detenidos y que podían moverse libremente. El 7 de junio, el tren llega a la estación Buenavista en México. Había mucha gente, pero ningún representante de Madero. Solo una nube de reporteros, no contestando Villa a las preguntas. Arribó con una fuerte escolta en el coche de tercera, como reo común. Estuvo en el cuartel militar de Sapeadores unas horas y luego en la prisión de Lecumberri. Villa lo describe como poca ventilación y que lo someterán a un régimen de aislamiento. Villa llegando a la cárcel de Lecumberri. Esta es otra foto que también está muy interesante. El 7 de junio a las 9 de la noche, llegó a las 9 de la noche ahí el 7 de junio a Lecumberri, siendo salvado del fusilamiento, pero por la influencia de Emilio y de Raúl Madero, pero no siendo salvado de la prisión, iniciándose un juicio militar sin ser comandancia militar, con un proceso lleno de irregularidades. Quien lo recibe es el director del penal, don Octaviano Lisiárraga, y toma a sus generales. Hoy Lecumberri está convertido en el archivo de la nación. Lo que hizo demoler Luis Echeverría, pero Luis Echeverría lo salvó de que lo demoliera. El destino de Villa sería una crujía en el edificio de la prisión de Lecumberri, Palacio Negro, cemento blindado y un excusado. 4 días más tarde inicia el proceso a cargo del coronel juez militar Santiago Méndez Armendáriz, quien toma la primera declaración, preguntándole por qué se encuentra preso, contestando por intrigas de Huerta. El juez le diría después que Villa era inculto y con un léxico reducido. El reo le comentó que deseaba leer algo, prestándole un libro de los 3 mosqueteros. Ahí conoce al zapatista Gildardo Magaña Cerda, quien tuvo la paciencia de ayudarlo a mejorar su escritura y será culpable del descubrimiento de Villa de los libros de historia que con empeño leía. El 11 de junio de 1912 se libera la orden contra el jefe rural Francisco Villa por delitos de desobediencia y robo, insubordinación, siendo el juez que lo acusa de instrucción militar, girado por el Departamento de Justicia, el comandante militar Lauro Villar Ochoa, le decía del Remington. El delito por insubordinación, señores, en el código militar de aquel tiempo es pena de muerte. O sea que Villa se salvó porque le tocaba ya salvarse. En el sexenio de Fox, pero ya pueden estar tranquilos. En el sexenio de Fox ya lo suprimió Fox, ya lo quitó. Ya no tenga con pendiente. A Villa lo juzgó un juez, Lauro Villar, quien defendió el Palacio Nacional en la decena trágica. El 12 de junio volvió a verme el juez saludándome amable y la primera pregunta que me hizo. Esto es muy importante, mire, pónganle atención, verán que a mí me dejó así como pensando. Le preguntó a Villa, ¿por qué saqueó Parral? Señor juez, yo no he robado nada. Fue un préstamo que impuse al comercio de Parral para gastos de guerra.
con la autorización legítima del gobierno de Chihuahua y por lo tanto el gobierno responde. Esto lo conseguí yo por medio del Supremo Tribunal de Chihuahua y el gobernador del estado, don Abraham González. Ay, don Abraham González era primo hermano de mi abuelita. Yo no sé qué ondas. La distribución de los, fíjese, y luego todavía le continúa, la distribución de los fondos, yo no debo rendirle a usted cuentas, sino al gobernador que sostiene mis actos. O sea que aquí toda la responsabilidad recaía en el gobernador, que era don Abraham González. Él no había robado nada. Sí, era un préstamo. Y luego nomás enterraba lo que le sobraba, los 5,000 pesos oros allá, quién sabe dónde. Bueno, el 17 de agosto de 1912, Villa no se le reconoce el grado de general de brigada honorario, pero sí está sujeto a un proceso militar, o sea, no le reconocen su grado. El Departamento de Justicia pide copia de dicho documento, contesta que no hay antecedentes de la vida militar de Villa, ni tampoco constancia de que haya expedido en el despacho ni nombramiento de ningún grado. Fíjense, todo eso es lo que decía la Secretaría de Guerra y de Marina, que Villa no era nada de militar. Yo aquí les saqué unos datos que me llamaron la atención. El grado de capitán se lo otorga Abraham González. Ya cuando fue a Juárez, a la primera batalla de Juárez, ya iba con grado de capitán por Abraham González. ¿Desde cuándo conocería a don Abraham González? Yo me pregunto. El coronel, del de coronel se lo dan en San Andrés, otros dicen que en Bustillos, pero a mí me aseguran que fue en San Andrés. El general de brigadier se lo otorga Huerta por órdenes de Madero. Y el de general de división de Carranza por batallas contra Huerta. O sea que aquí hay una ensalada bien suave. El ministerio no tiene antecedentes de Francisco Villa, ni lo ha considerado como militar, ni mucho menos ha conferido nombramiento de ninguna clase el general brigadier y luego firma el general brigadier. O sea que de plano no le reconocen su grado. Ya me pasé de tiempo, yo creo que continuamos. No, todavía no. Ok. Deja que se escape. El 7 de julio, Villa escribe a Madero fíjense, Villa le escribe a Madero la primera de 19 cartas que le enviarán a lo largo de esos meses, mientras el presidente Madero hace oídos sordos. Eso dicen que no le hacía caso, pero yo digo que sí le hacía caso. A mediados de julio escribe a Abraham González, el único que se había portado con decencia. En esos días llegaron al Palacio Nacional 50 firmas de Chihuahua, de Durango, para Madero, que indultara a Villa. Villa escribe al ministro de Guerra, García Peña, y la única respuesta que obtuvo es que él no hacía tratos con bandidos. A principios de octubre se hizo cargo del proceso de Villa sin cobrarle, el licenciado Manuel Castellanos. Era abogado, pero parecía pues que no era, porque no era abogado, era nada más, como le dicen, tinterillo. Y pues lo único que hizo fue que hicieran un manifiesto, que lo publicaran y que dijeran que su cliente era inocente. El 7 de octubre, Villa pide que lo trasladen al cuartel, que las condiciones de la cárcel son muy malas y Villa tiene miedo del complot para matarlo. El 16 de octubre, Félix Díaz se encontraba alzado en Veracruz. En esos días lo visitaba en la prisión su hermano Hipólito, Braulio Uribe, Manuel Vaca, que era de Cruces, si no me equivoco, Juan B. Muñoz de Namiquipa, Juan B. Vargas, no sé. Villa les dice que regresen a Chihuahua, que pronto saldrá de ese gallinero. El 12 de agosto, Francisco Villa se dice general brigadier. Sus abogados eran sus abogados Adriana Aguirre, los defensores, Guillermo Castillos. Del referido individuo expresan que solicita que ya no le están pagando haberes desde que entró a preso allá a Lecumberri, ya no le pagan, y él le está reclamando pues que le paguen todavía sus haberes.
Y en agosto, pues piden de aquí de México que manden los nombres de los testigos que estuvieron ahí en la insubordinación de Villa, pero pues no, nada más mandan a Cástulo Vaca y a un Villancio, cuyo nombre está ilegible. Y seguirán pidiendo más testigos, pero como que el proceso iba muy lento. El 24 de octubre empezó a teclear a máquina que le prestan en la prisión, escribiendo de nuevo a Madero. El 4 de noviembre, Villa cambia de estrategia, que si no lo cambian de prisión, que lo cambien de país, diciéndole a Madero que lo envíe en España. Juan Sánchez Azcona le responda que está estudiando el caso. Sánchez Azcona era el secretario de Madero. Le confirman la disposición de enviarlo a la prisión militar de Santiago Tlatelolco y siguen las gestiones para enviarlo a España. El 7 de noviembre, Pancho es trasladado a la prisión militar de Tlatelolco con un ataque de reumatismo. Ese mismo día le escribe a don Abraham y le habla de las personas que lo visitan. Van y lo entrevistan ahí algunos reporteros. En la cárcel de Tlatelolco es la puerta principal, se supone que es por la que se iba a escapar, pero no se pudo, se tuvo que escapar por otra. Como no puede seguir con los cursos de lectura de Historia de México, piensa en mejorar su mecanografía, fue a recoger la máquina de escribir y por suerte se encuentra con el muchacho Carlos Jáuregui, secretario del juzgado, que completaba su salario escribiendo las cartas de presos o haciendo copias de documentos. Villa piensa que el empleado de tanto andar llenando papeles algo debe de saber de leyes y le pregunta por su juicio por considerarlo injusto. El expediente de Villa se encontraba ahí en el juzgado de Jáuregui. El 11 de noviembre escribió otra carta a Madero y le agradece las gestiones para el supuesto traslado a España. Madero no quería a Villa preso, pero cuidaba sus relaciones militares, sobre todo con Huerta, que mucho le ayudó a su gobierno. Pues sí, pues Huerta le ayudó a mantener su gobierno a Madero. En Tlatelolco se encontraba preso el golpista Bernardo Reyes y Villa se entera de las intenciones del derrocamiento de Madero. El licenciado Tamayo, o sea, ahí mismo en la cárcel invitan a Villa a unirse al futuro golpe militar, ¿verdad?, contra Madero. Y pues les dice Villa que pues lo va a pensar y que le den chance y que si se unía a ellos le ofrecían la libertad. Y mismos días pidió Villa para pensarlo, o sea, Pancho Villa le dirá a doña Luz, porque ya estaba doña Luz, que ya se fuera, que ya no fuera a ver más abogados. Algunos abogados solo lo estaban estafando, pero no estaban haciendo nada por él, porque sabía que pues arriba de él estaban otras fuerzas más fuertes. Y se acercó a Jáuregui y le sugirió, hay otras versiones que fue el mismo Villa. Miren, lo de la fuga, no se sabe si fue Jáuregui el que la sugirió o fue el mismo Villa. No podemos saber, por más que busqué, no encontré, pero de que se va a dar la fuga, se va a dar. A partir de ese momento, Villa le dejó un billete de 100 pesos que solo ganaba 54 pesos al mes. El dinero sale de los guardaditos de Villa. Otros dirán que sale de Raúl Madero. El 23 de diciembre lo visita su hermano Hipólito junto con Blas Flores, le comenta de la fuga, a lo que le contesta que podía ser una trampa y Villa ordena a Jáuregui que hablara con su hermano para que lo convenciera. Jáuregui le explica a Villa el plan de la fuga, es bueno, y si no quiere, pues no lo intentaremos, pero que él se comprometía a llevarlo a Toluca y ponerlo a salvo, y si le parecía. Villa le contesta, si tan seguro está, despache a mi hermano y a Blas para Chihuahua. O sea que ellos no querían. Carlitos compró 2 pistolas calibre 44 con 100 cartuchos, escondiéndolos en un lugar del disfraz. Compraron el disfraz. Otras fuentes dirán que fue Hipólito el que le llevó las pistolas. Yo digo que no fue Hipólito porque andaba sacándole a todo. La fuga estaba preparada para el 24 de diciembre. Le avisan de la visita del licenciado Tamayo, que era el que lo andaba convenciendo para que se fuera con los golpistas. Villa le comunica a Carlitos que suspenda para el 26 de diciembre, mientras fuera limando los barrotes del juzgado y saldrían por la puerta principal. Villa estaba arraigado
Villa estaba arriesgando su vida a cambio de su libertad, pero sería a favor de pelear para Madero. Villa siempre estuvo leal a Madero, o sea, yo por todo lo que leí. El 24 de diciembre Villa escribe a Madero la última carta y le comenta que conserva las mismas ideas propias para defender su gobierno, y en la misma carta le da a entender que el golpe militar está en marcha y que espera la contestación para saber a qué atenerse. Aquí tenemos a Carlitos Jáuregui. Carlos Jáuregui era escribiente, era sargento primero, por haber estado en la escuela de aspirantes ahí en México, y era ahijado de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes fue un general muy valiente que vino a Chihuahua, a Casas Grandes, a perseguir a Victorio Acuña y a Jerónimo. Pudo ser presidente de la República, pero Porfirio Díaz no lo dejó. Si ustedes ven aquí Carlitos Jáuregui, pues no tengo, es el que se ve más grande, y luego ahí está donde está desde la escuela de aspirantes, que es el 1, 2, en el 3, de derecha a izquierda. El otro es ese. Y luego ahí está la escuela de aspirantes, y cuando conoce a Villa, pues tiene 20 años. O sea, era muy joven, pero lo que dice Villa es que era muy inteligente. Las memorias de Carlos Jáuregui fueron narradas en una entrevista que le concedió en 1964 Iturbe. Jáuregui estuvo con Villa hasta el último momento que lo mataron. El general Reyes había llamado a Carlitos para preguntarle qué tratos traía con Villa, que lo visitaba tanto en su celda. En esas visitas afinaron todos los detalles de la fuga. El 26 de diciembre, aquí ya se nos va a escapar Villa. El 26 de diciembre a las 3 de la tarde huirá. Sí, ya se pasó, pues que ya no eché tiempo. A las 3 de la tarde huirá de la prisión Villa y Jáuregui. Los juzgados estaban al interior. ¿Qué le parece si sí. Su demás material lo dejamos para la Perfecto, siguiente, sí, claro que sí. Si Hasta quiere, ahí, aquí nos vamos a quedar en el escape de Villa. El 26 de diciembre. Sí. Miren, lo que pasa es que tenemos una programación. Así lo dijimos ahorita al inicio de la plática. Entonces, le vamos a pedir a Francisco Villa García, aquí bisnieto de Francisco Villa, a que nos dé el mensaje que nos quiere comentar. Ingeniero, aplausos. ¡Bravo!